Bienvenidos a un nuevo episodio de Pasos del Alma. Hoy tenemos un tema muy especial que es el peso que cargamos y que no debemos cargar. Y para eso tenemos una invitada muy especial. Nos encontramos con Adriana Marcela. Con Adriana hemos compartido muchas cosas, hemos hecho muchos procesos en la vida, hemos vivido juntas hace algunos años y pues nos encanta tenerte acá en Pasos del Alma, Adri. Ay, muchas gracias, Mateo y Valentina. De verdad que me encanta estar en este espacio porque creo que desde seres humanos todos los días ya tenemos esa actividad de poder encontrarnos y poder conocer de nosotros mismos y así mismo compartir con ustedes en este espacio. Muchas gracias. A ti por aceptar la invitación. Gracias. La primera pregunta que usualmente nosotros le hacemos a nuestros invitados para que nos cuenten un poquito sobre quiénes están siendo en este momento en la vida, pues te la queremos también hacer a ti para que nos cuentes de ti, quién eres, qué nos quieres compartir y qué quieres pues que las personas que nos escuchan y ahora que nos ven sepan acerca de ti. Bueno, Adriana Marcela Muñoz Vázquez, ingeniera topográfica, con experiencia en gestión predial. Feliz porque gracias a la carrera he podido conocer diferentes puntos de la geografía del país, tener otras perspectivas. Es muy diferente de estar en ciudad como Bogotá a estar en poblaciones pequeñas con conflictos que muchas veces no podemos asimilar o ni idea que ocurran aquí desde el centro del país, y actualmente me enfoco en eso, en poder conocer, seguir conociendo territorio, también con temas de astroturismo, con temas también desde derecho y sobre todo de tomar conciencia. Sí, pues con Adri hemos transitado varios temas enfocados también, además de prediales y pues de tierras, en temas de espiritualidad y conciencia, que más adelante les contaremos. ¿Qué le quieres preguntar a Adriana? Sí me gustaría saber un poco por qué te gustó ese tema como geográfico y de la topografía, por qué te enfocaste pues en eso, en tu labor. Pues mira que fue de ver a mi mamá trabajando tanto tiempo en una oficina y dije, no quiero hacer esto. Entonces me presenté, cuando salí de bachillerato, me presenté a la Universidad Nacional a estudiar Ingeniería Agronómica, no pasé. Entonces fue las casualidades de la vida que un compañero de mi mamá estudiaba topografía y le dijo, dígale a su hija que se presente. Y así fue que inicié desde el primer semestre de topografía, terminé la tecnología, continué con la ingeniería, y eso cambió porque desde el primer semestre se ven actividades de campo, de levantamientos. Entonces es conocer esa realidad física de territorio y es conocer una realidad. Adri, en ese tipo de carreras y en esos roles pues, que tú has desempeñado en tu laboral diario, has transitado ese camino con muchos hombres. Se ve mucho machismo en ese tipo de roles. Bastante. Empezando, estoy hablando ya de casi 30 años, pero sí, en la mayoría de las asignaturas que había desde la universidad era prácticamente un 10% de mujeres y un 90% de solo hombres. Y en sí, carreras que son de ciencias de la tierra, lo que son civiles, todas las carreras que son afines, vemos un componente mayoritario masculino, y así mismo es en el campo laboral. Para abrir espacios es bastante duro porque siempre el estigma, hay misoginia, claro que sí, pero también creo que no hay que darle tanta importancia a esas cosas, porque realmente tanto es profesional como un hombre como una mujer, y lo importante es desarrollar el rol. ¿Sientes que eso ha ido cambiando un poco o sigue siendo igual? Uy, ha cambiado muchísimo y la tecnología ha ayudado bastante. Si lo miro desde temas de campo, antes para abrir trochas y eso, lógicamente pues uno como mujer tiene una fuerza más limitada, pero ya ahora con GPS, con el tema de toda la tecnología que hay alrededor de ciencias de la tierra, eso ha facilitado a que
muchas mujeres, y no solo topografía, sino de civil, de ambiental. Yo creo que son ahora hacia las carreras STEM, que es lo que también pues ayuda a promover estas carreras, de que mujeres se interesen por estudiarlas y practicarlas. Sí, y te hacía esta pregunta pues no por casualidad, sino pues porque justamente el tema de hoy y lo que pues Adri nos va a compartir pues tiene que ver también con las cargas como mujeres que hemos asumido a lo largo de la vida, y como también a través de generacionalmente hemos recibido algunas responsabilidades que las hemos convertido en cargas, y eso es ese es el tema que vamos a desarrollar el día de hoy. ¿Por qué, Adri, crees que es importante empezar a soltar, y que en tu vida cotidiana sientes que has empezado a cargar de más? Bueno, yo creo que la Adri hace algunos años que pensaba que tenía como ese mismo chip de pronto de trabajo, como fue heredado desde mi mamá, que 46 años trabajando. Entonces uno piensa también en ese chip de trabaje para poder tener satisfacer las necesidades básicas. Y con una hija pues también eso es lo que genera una mayor presión para poder tener esa capacidad de poder de que salga adelante ese ser que depende de uno, y a pesar de que un hijo es responsabilidad de dos partes. Entonces sí considero de que como mujer sí lo pude asumir, de que mi hija hoy viéndola profesional es un tesoro inmenso, es una satisfacción, pero también deja como ese interrogante de que realmente sí fue toda mi responsabilidad era esa, o fue que también quise ser esa súper chica de que podía con todo, de asumir todas las cosas, y no le exigí a ese padre en su momento. Pues internamente sí fueron temas judiciales y todo, pero entonces a mí se me hace muy triste porque uno tiene que a esa otra persona decirle, oiga, sí, mire, su responsabilidad es esto, porque no estamos hablando de un niño, es una persona adulta que conoce sus obligaciones, y me parece triste de que ese niño, esa niña que crece tenga que ir a comisarios de familia y todo eso, sí, o sea, me parece triste. También porque pues en nuestro tema legal, por ejemplo, si no se cumple con la obligación, tú vas a una cárcel, o bueno, el hombre va a la cárcel, o mujer, porque ahora es hombre y mujer, si no tiene esas obligaciones puede ir a la cárcel. Pero entonces es muy triste que un niño que no tiene culpa de venir al mundo tenga que estar, como dice, mendigando, de saber que usted me va a dar o no me va a dar. No, esas son responsabilidades. Y más allá del tema económico, lo emocional, ¿no? La compañía, el crecer con una figura, ¿no? Todo eso. Ahora que dijiste una super chica, yo les quiero contar una anécdota, porque pues Adri y yo pues ahora no estamos tan cercanos, pues porque la misma vida nos ha hecho ir por caminos distintos. Sin embargo, el cariño pues es el mismo, y pues tuve la oportunidad de conocer a la familia de Adriana pues desde que vivíamos juntas. Y yo le llamo las chicas superpoderosas, entonces siempre cuando va a preguntar por su mamá, por su hija, por su hermana, les digo, bueno, ¿y cómo están las chicas superpoderosas? Y es que también quiero traer eso a colación porque nosotras, y como tú lo manifestabas ahora, que tú misma te planteabas el interrogante y decías como, bueno, ¿será que yo me cargué más de responsabilidades? Quise ir más allá de lo que a mí me correspondía, porque las mujeres en un entorno como la sociedad colombiana o latinoamericana, para no ir tan solo a Colombia, pues tiene que acudir también a instancias judiciales para solicitar derechos o prerrogativas, pues que por derecho propio, dice uno, pues me corresponde, ¿no? Y ya no está más allá del tema económico, sino ir más allá como a esas visitas, pero pues que, o sea, el deber ser no debería ser pues que esto lo imponga un juez,
sino que pues te nazcas, si tú traes una persona al mundo con una conciencia, pues decir como, bueno, pues ¿por qué voy a tener que acudir al juez para que me dé unos derechos? Sino que yo misma ir a decir como, le quiero brindar esto a ese ser humano que realmente trae la mitad de mi información genética, ¿no? Sí. Que es la mitad, o sea, es parte de mí. Entonces, pues quería comentarlo. Y adicionalmente a eso, pues me acuerdo mucho del tema de las chicas superpoderosas, porque pues así es como yo siempre me refiero a la familia de Adriana, y lo extrapolo a un montón de mujeres y de clanes femeninos que funcionan de esa manera. Y cuéntanos acerca de las chicas superpoderosas. Bueno, es un apoyo, porque tiene una cabeza. Por ejemplo, en la casa es mi mamá con unas costumbres, con unas normas que nos ha hecho tanto a mi hermana, a mí y a mi hija como buenos seres humanos, con principios. O sea, es muy correcta, sí, muy control, pero a su vez es un control también con amor, porque si bien son etapas, yo lo veo también desde la etapa que vi de mi mamá desde niña, lo que vi de adolescente y lo que es hoy. Es muy diferente la relación. Entonces, cómo también se ha dinamizado y cómo ha cambiado esas relaciones y cómo nos formamos ahora como un grupo de apoyo. Porque entre las cuatro, ahora lo que no solo económico, sino también el tiempo, ya también cada una tiene una agenda totalmente diferente. Entonces los tiempos en que se comparten son muy pocos, pero de mucho cariño. Entonces ya sabemos, por ejemplo, que un domingo sí o sí compartimos, así sea la mañana, y ya en la tarde pues cada una está haciendo sus cosas, pero es muy importante formar esa base sólida que es de apoyo. Eso es lo que hemos ido, y los proyectos tanto personales como en familia que se han logrado tener. ¿Y tú has seguido los patrones de tu mamá y sigues esa misma rigidez con amor con Ana María? Pero mira que yo lo trato de limitar, porque realmente sé que la que tiene que cambiar soy yo. Entonces, si yo veo un patrón de mamá, pues mi mamá fue una, yo estoy viviendo otra, y así mismo es la concepción que yo tengo de mi hija, que ella tiene que hacer sus cosas, que es diferente. Inclusive yo muchas veces, fíjate que ella no estuvo con su papá, pues mi papá fue el papá de ella en su momento, y pues esa es como la base que ella tiene. Entonces yo veo ahora en mi hija un ser humano de muchos valores y con una proyección que sé que lo que se ponga en mente lo logrará. Entonces haces esos saltos, o sea, cuando haces conciencia de lo voy a hacer diferente, haces el alto, sí, y cambias. Y todo va también en el lenguaje. O sea, si yo tomo una actitud que me recuerda, por ejemplo, trato de evitarla, pero tal vez no, o sea, conscientemente haga lo mismo, ¿sí? Porque son patrones que ya vienen, pero así mismo es como si yo veo internamente que hago esa acción, trato de cambiarla para que no se tenga la misma concepción que pueda tener Ana María. Y yo creo que Ana María hace el mismo efecto. Ella hace triangulación, ¿no? Ve mi mamá, en mi caso, y lo que ella quiere. Entonces, así mismo ya es también romper esos paradigmas de que cada una tiene que vivir lo suyo. Son épocas totalmente diferentes, enseñanzas que se vieron en el tiempo muy diferentes. Entonces, también eso es lo que ayuda a que pueda mejorarse desde la conciencia y los sueños, ¿no? Claro, y es que cuando a nosotros nos molesta algo, alguna actitud de alguna persona, antes hay que mirarnos a nosotros mismos para ver por qué es que nos molesta, y si es que nosotros también lo estamos haciendo. ¿A ti te ocurre lo mismo? Sí, digamos que estaba pensando que viene, o sea, lo que tú dices de la mamá de uno, o sea, por ejemplo, en mi caso, como que mi papá era de cierta forma y mi mamá era de cierta forma, o es de cierta forma, son de cierta forma porque están los dos vivos todavía personalmente. Pero entonces, de eso,
hay cosas de mi papá que me molestan y cosas de mi mamá que me molestan y cosas de mi papá que me gustan y cosas de mi mamá que no me gustan. Pero entonces cuando yo vivía con ellos, esas, o sea, como que obviamente cuando uno convive todavía con esas personas, tiene como, puede llegar a tener problemas de convivencia que si uno no viviera con ellos de pronto serían diferentes. Pero entonces ahí iba un punto muy importante que era lo que tú decías de que tienes como ese punto de apoyo o ese punto de soporte que son como que ustedes cuatro pues saben que se cuentan una con la otra y eso es como lo básico. Y a partir de ahí pues seguramente tendrán sus diferencias y sus puntos comunes. Pero entonces ahí yo lo que estaba pensando es que yo con mis papás pues obviamente sí, siempre hemos tenido como ese cariño y esa relación, pero como que cuando yo estaba en mi época adolescente sentía como que empezaba a tener muchas diferencias con ellos y a pensar distinto y ya cuando tenía 18 sentía como que chocaba ciertas cosas y ya después cuando me fui a mi casa me di cuenta que esas cosas podía hacerlas como yo quisiera, ¿sí? O sea, no porque fueran malas como las de mi mamá, sino porque yo soy un individuo distinto a mi mamá o a mi papá. Entonces ya ahí empecé a hacer las reglas como yo las quiero hacer, ¿sí? Entonces como que algo que, bueno, es algo que viene de un tema que es lo transgeneracional, que no sé si quieren que lo abordemos por ese lado, pero es como que tener ciertos acuerdos con los papás de uno, también ciertas lealtades, ¿no? Sí, pero entonces esa lealtad como que siempre tienes ese cariño, pero cuando tú estás siempre conviviendo con esa persona es como que si no tienes unos límites o unas reglas o muchas cosas más que salen a través de eso porque las personalidades son diferentes y porque cada uno quiere y siente las cosas de forma distinta. Pero bueno, eso es como el día a día, ¿no? Claro, y es como que, y porque traigo el tema de las lealtades, enlazándolo con el tema de los patrones, porque muchas veces nosotros hacemos cosas y después decimos, pero yo ¿por qué estoy actuando de esta manera como actuaba mi mamá, ¿sí? O como actuaba, no sé, mi abuela, ¿sí? O mi papá. Justamente el inconsciente nos hace, y pues el pedido de nuestro árbol genealógico nos hace que reaccionemos y que seamos leales a ciertos patrones y a ciertas conductas. Entonces lo importante de tener en cuenta y hacer conscientes y hacer el clic con esos patrones y poder ver cuál es la creencia que está detrás es justamente esa, porque pues nosotros ya hemos aprendido, pues hablo por los tres, a manejar el dolor de cierta manera, ya llevamos un camino espiritual. No, obviamente no es que estemos más allá del mal y del bien, sino que hemos transitado muchas cosas, hemos sanado muchas otras, pero prácticamente yo siento que sigo rompiendo patrones y sigo rompiendo creencias por los que vienen después de mí, ¿sí? Más no por quienes están atrás, porque los que están atrás pues ya hicieron lo que hicieron, lo van a seguir haciendo, los honramos, los respetamos y no los cambiamos, simplemente pues nos emputamos. Sí, nos enojamos. Nos enojamos y dejamos pasar el tema. Porque ellos son así y tienen su proceso y tienen su camino, pero esta parte, o yo sigo trabajando en mí, sigo rompiendo patrones y sigo examinando mis creencias, uno pues para seguir teniendo una vida pues tranquila y equilibrada, y dos pues por los que vienen después de mí, que en mi caso pues es mi hija Leticia, ¿no? Entonces dando ese foco al transgeneracional, ¿tú por qué sigues trabajando estos temas de conciencia? Si lo ves también de esa misma manera, como sanas, también para romper cadenas por tus descendientes, y adicionalmente a ese, ¿qué patrones has mirado? Cuéntanos de tu transgeneracional. Bueno, pues así internamente habíamos hablado, por ejemplo, mi abuelita por parte materna. Ella fue 3 hijos y ella quedó viuda muy joven. Entonces ella, desde su oficio, que era lavando ropa, sacó adelante los 3 hijos y ella le decía a mi mamá, es que yo no quiero que ustedes sigan mis mismos pasos. Entonces tanto que ahora pues los 3 son pensionados, cada uno tiene una estabilidad y creo que donde esté mi abuelita está muy contenta con esos 3 hijos. Y por el lado de mi papá pues es como ya un poco más lejano, pero también fue una abuela que le tocó
sola. Y también yo veo el patrón que se repite con el papá de mi hija, porque también era la señora, los 3 hijos, y adelante sacó también los 3 hijos, pero pues siempre queda como ese chip ahí pegado de ese patrón, que realmente pues es lo que más adelante uno no quiere que se vea reflejado en los hijos. Entonces sí es importante desde lo que se puede hacer desde lo propio, y no en el lenguaje. Otra situación va en la parte espiritual, de poder desde la mente desearle esas mejores cosas que no, porque siempre quiere uno que como hacer diferente. Eso me pasaba con mi mamá. Por eso cuando me preguntaba a Mateo, ay, ¿qué querías estudiar? Y yo no quiero ser como mamá, yo quiero estudiar otra cosa totalmente diferente. Y mi hija, yo creo que pensó lo mismo por el lado de la ingeniería. Yo no, que por allá metida en campo, por allá que mi papá la vez que me puso a dibujar en AutoCAD, no, yo no quiero nada de eso. Entonces ella tomó otra carrera que no tiene nada que ver, ni por el lado de mi mamá, ni por mi lado. Entonces ella quiere hacer su camino totalmente diferente. Yo siento que de eso que tú dices es como que siempre uno toma o sea, digamos, si yo admiro mucho a alguien, no sé, tengo una figura paternal o no sé, un cuñado o alguien que está en mi vida, entonces digo, bueno, yo quiero ser como ese. O si de pronto como que repudio de cierta forma a alguna carrera de mis papás o algo, o de pronto si mi mamá trabaja mucho. Sí. Y es abogada o lo que sea, yo digo como que uy, no, yo no quiero trabajar tanto, no quiero como trabajar más de lo que debería, o poner límites en el trabajo, entonces no quiero ser abogado porque yo empiezo a pensar que eso ya es demasiado trabajo. Pero entonces uno como que siempre por los dos lados mira, ¿no? Si es muy bueno, lo admiro, entonces quiero ser así, cuando es niño, ¿no? Cuando está como en ese momento de decir. Y si es, digamos, algo que no me gusta para mi proyección de mi vida, pues uno dice como por ese lado, no, entonces seguramente es algo de lo que le pasa, de lo que estás diciendo que está pasando. Sí. Pero bueno, yo creo que ese es otro tema para otro podcast, pero... No, y además que, por ejemplo, el tema de las profesiones y los oficios, pues tiene mucho de largo como de ancho, ¿no? Porque sí. También hablábamos en otra ocasión con otra invitada que tuvimos en el podcast, pues no profundizamos sobre el tema de constelaciones, pero pues ella nos estaba contando acerca de su formación como pues en terapia funcional y como consteladora, y alcanzamos a abordar un poco el tema de las profesiones, y es que la profesión no es elegida a veces por nosotros mismos. O sea, nosotros creemos que nosotros elegimos la profesión, pero muchas veces estamos respondiendo también a ese árbol genealógico, ¿sí? Entonces, si no sé, si hay algún tema en tu transgeneracional, por tema de tierras, por temas legales, por temas de injusticias, pues probablemente tú te inclines inconscientemente hacia una ingeniería topográfica, una catastral, hacia un derecho enfocado en tierras, ¿sí? Si es que hubo muchas personas que fallecieron por, no sé, enfermedades huérfanas, puede que pues tu árbol te pida que seas médico, ¿sí? O que trabajes temas de la salud. Ahora, más adelante, cuando tú ya le cumpliste tu árbol, ¿sí? O ya cumpliste el rol y empiezas a ser consciente como, mira, es que yo soy abogada por tal razón, yo soy topógrafo, yo soy administrador por tal razón, ya empiezas a hacer las cosas que son los pedidos, no del árbol, sino de tu alma, ¿sí? Entonces empiezas como en tu caso, ¿sí? Tú eres ingeniera topográfica, sí, pero tu alma te pide que estudies las leyes, ¿sí? Sí. Entonces ahora estás culminando derecho. Ya es una carrera que elegiste desde una etapa tuya de madurez y con una vocación totalmente diferente, y que ya no se rige por esos principios que estábamos viendo de lealtades o de llevar pues de alguna manera la contraria a tu mamá o a las creencias que tenías o a lo que veías, incluyendo lo que decía ahorita Mateo de que cuando vamos a elegir la carrera pues estamos inmersos. Pues primero somos unas personas que normalmente no sabemos lo que queremos, porque a los 18 años apenas está como terminando de definir la personalidad y los gustos, entonces es muy prematuro como para decir como venga, a esto me quiero dedicar toda la vida. Si tienes unos modelos a seguir a veces, o a veces lo haces porque yo no quiero dedicarme a esto en la vida. Pero bueno, retomando el tema y volviendo al tema de las cargas, las mujeres
cargamos mucho más que los hombres. ¿O Pues cómo yo tú creo lo que ves? son percepciones diferentes, no lo diría carga, sino percepciones. Ujú. Y también... O responsabilidades, ¿no? Digamos, yo lo veo desde mi perspectiva, de Ujú. que si bien el caso del papá de mi hija fue más por temas que uno se llega a preguntar si era esa la persona, pero yo cuando ya veo a mi hija, yo digo, no, ella tenía que estar. Y es una alegría inmensa y yo, por ejemplo, a él yo no lo veo con odio, ¿no? Inclusive con él hablamos normal, ¿cómo está? Tal. O si necesita algo, venga, tal, pero también yo sé que tengo mi límite. Ujú. Entonces son situaciones que ya uno ve que en el momento causaron dolor, claro que sí. Pero ya ahora se ven desde otra perspectiva porque ya ver a mi hija profesional y viendo que tiene otras expectativas de que si bien él fue el que se perdió ese tiempo, Ujú. ¿sí? Porque ella de alguna otra forma, y aquí yo pongo algo que es la fe. O sea, siempre, y lo he escuchado también en podcast de Pasos del Alma, es que las casualidades no existen. Entonces en la vida se presentaron muchas personas que mira que eran diferentes, pero fue siempre ese eje que fue desde mi mamá. Entonces mi mamá, no, que vaya y métala allá en un curso de italiano que le están dando, y eso le sirvió a ella para poder tener esas bases para idiomas. Entonces que al momento de bachiller estuvo también una persona ahí, pues lo voy a decir así, un sacerdote que estuvo ahí, que le ayudó de forma psicológica y pudo darle también ese apoyo. Entonces, pues el universo, Dios, o como ese gran maestro del universo, es el que ha conllevado también a que mantener esa línea. Y la que ha dado la hoja de ruta ha sido pues mi mamá. Entonces, en algunas situaciones también yo decía, no, es que me acuerdo tanto del 2007 que estuve en un tema también con una filósofa que se llama Marta Naluz, y ella me decía, no, es que nosotros a la vida vinimos fue a hacer una sola misión, o sea, nosotros nos metemos en la mente que tenemos que hacer infinidad de cosas, pero la esencia de la vida es que tenemos una sola, y a veces pues no sabemos ni qué misión es. Y de lo que yo he descubierto es que el servicio es una de esas misiones. Entonces, que enfocado desde las diferentes partes donde estuve, de lo que veo de mi hija, entonces veo también esa única misión que es el servicio. Sí, muy interesante. Esa es una misión muy bonita. Sí, y además que muchas veces no nos detenemos a verlo desde esa perspectiva, ¿no? Y pues yo te preguntaba el tema como de las cargas y de las responsabilidades, es frente al tema del rol femenino, pues muchas veces nosotros asumimos ciertas, o sea, como que nos creemos súper poderosas, no nos permitimos ser vulnerables e incluso preferimos, no sé si por un tema de orgullo, o justamente por no darnos ciertos permisos de decir, bueno, yo lo hago, bueno, yo lo asumo. ¿Y por qué hago esa pregunta y por qué traigo ese tema? Porque también muchas veces nosotras mismas como mujeres, hablo en general por todas, desligamos a los mismos hombres de sus responsabilidades, o no solo los hombres, sino solo en temas de relaciones, sino en todo. O sea, como que a veces también el tema de las de ser competitivas Sí. hace que dejemos o que no tengamos un balance y un equilibrio en nuestra vida, y que dejemos de lado a los hombres como para mostrar que nosotros también somos súper poderosas. No sé si me copian la idea. Sí. O sea, yo lo que creo es que sí, pero es que, bueno, yo no lo veo tanto desde una perspectiva de género, o sea, de que yo pienso, por ejemplo, que mi novia debe hacer ciertas cosas en el hogar y que ella las debería hacer porque es mujer, o que yo las debería hacer porque soy hombre, sino que
pues son cosas que hay que hacer entre los dos. Entonces, pues el tema de la responsabilidad y la carga sí se ve evidente cuando alguno de los dos hace más que el otro, ¿no? Entonces ahí es como un tema del balance y como de la justicia de que los dos hagamos equilibradamente. Pero entonces ahí hay otro tema antes de eso, que es qué debería hacer el hombre y qué debería hacer la mujer, porque yo pienso que también es como un tema de la energía femenina y la energía masculina, y eso es un tema del que yo no sé mucho, pero no sé ustedes qué opinan de qué debería hacer el hombre y qué debería hacer la mujer, porque digamos que en la sociedad se ha visto que el hombre es como un proveedor, que es el que, bueno, digamos que anteriormente cómo funcionan las familias era que el hombre, o bueno, desde la antigüedad, el hombre traía, casaba el mamut. Te quiero hacer un pare ahí, lo que pasa es que tú, o sea, tú eres como de una generación después a la de Adri y a la mía, ¿no? Y claro, y Adri pues vivió otros modelos de vida, y pues yo también viví otros modelos, entonces, entonces digamos que ahora, actualmente, y pues como yo ejerzo mi vida personal, pues tratamos de hacer un equilibrio, y ahí tiene sentido ese razonamiento que tú estás haciendo de, bueno, ¿qué debería ser el hombre? ¿Qué debería ser la mujer? Y qué nos corresponde a cada cual. Lo que me estás diciendo y es lo que yo pienso es que cada uno es el que decide qué es lo que debería hacer uno y qué debería hacer lo otro, porque pues hay gente que decide vivir, por ejemplo, su vida solo y toma toda la responsabilidad, o no sé, o relaciones de 3 personas, o sea, me han dicho, cada quien decide cómo quiere enfocar su vida. Como si relaciones de 3 personas, o sea, un menú. No, pues relaciones abiertas de más de 2 personas, es que hoy en día pues se ven cosas distintas, ¿no? Ya, no, es que, o sea, estoy imaginando, o sea, quería aclararlo porque, no sé si cuando tú dices 3 personas hablas como de relaciones familiares, papá, mamá, hijo, ¿no? Sí, no, pero por eso quería como parejas, bueno, sí, parejas, relaciones de 3 personas, parejas, ya. Sí, pues es un tema en que no vamos a profundizar, pero que se me refiero a relaciones de 3 o gente que con relaciones de más de 2 buscar ese balance de, digamos, dónde es la posición, ese rol femenino y ese rol masculino. Entonces siempre lo hemos enfocado en la parte económica y no es así. La parte afectiva es muy importante. Digamos, en temas de familia, papá, mamá, hijos, pues es como muy normal y ver esos roles. Digamos, en mi caso fue papá, mamá trabajando, entonces con mi hermana, entonces nos teníamos que apoyar. Entonces con mi hermana nos llevamos casi 9 años. Entonces me acuerdo que en el colegio nos decían, no, es que usted es la mamá pequeña de su hermana. Y así, ¿y qué pasa ahora? Esa relación, mi hija y mi hermana, es igual porque genera como ese balance, ese vacío afectivo. Entonces, cómo se llega y se vuelve es un vínculo bastante fuerte y en el cual ayuda a que se hagan las cosas. Entonces, no siempre el rol femenino, sino cada ser humano tiene esa parte femenina y masculina. Entonces, es cómo lograr ese equilibrio dentro de personas y llegar a acuerdos. Entonces, es ahí donde cada uno, yo digo que cada persona, y muchos autores dicen, cada ser humano es un mundo totalmente diferente. Y la forma de ver el mundo también es muy diferente. Entonces, pues, ya es desde la perspectiva de las vivencias que tenga cada uno, pero sin dejar a un lado sus sueños de poder cargarlo primero la maleta cuando vamos a viajar. Tratamos de ser lo más ligero posible y cargar lo propio, porque no podemos cargar de más de otras personas, cargas emocionales, sino más ya lo que hemos hablado de cargas generacionales y cargar más con otros patrones que ni siquiera nos competen. Es ahí, es un análisis que también se hace en la vida, porque debemos viajar ligeros. Claro, sí, y ahí es donde empiezan los dolores de espalda, los dolores de rodillas, sí, porque pues se está generando carga adicional que no tiene que ver con nosotros mismos. Sí, además que la vida cada uno tiene que llevarla de la mejor manera. Yo creo que vinimos a ser felices desde cualquier ambiente que estemos, que vamos evolucionando como sociedad, como seres que vemos. Yo creo que algo que sí se está perdiendo es esa capacidad de asombro, de que todo lo que nos rodea nos preguntemos el por qué. Entonces, a veces estos medios digitales nos limitan
pero a la vez son fuentes de información. Antes, ¿cuánto no teníamos que ir a bibliotecas? Y eso ahora la Luis Ángel Arango ya no tiene ni, ni muchos estudiantes, porque ya todos lo tienen en una plataforma, en un equipo. Entonces, de ver todas esas situaciones de cómo van evolucionando nuestra sociedad como personas, y ver, digamos, temas familiares como lo que, expresando lo que he vivido, pues creo que aún hay muchas historias por contar. Adri, hay una cosa que también, y Mateito, hay una cosa que también nos carga mucho, y es cargar rencores, ¿sí? Entonces a veces necesitamos hacer procesos de perdón porque no sabemos cómo manejar, o sea, esas emociones de rencor, de iras que tenemos en los intestinos y que se nos reflejan en el cuerpo, están tan arraigadas que muchas veces nosotros reaccionamos a una cosa y con personas diferentes, pero no sabemos la razón de nuestro enojo y quién es el doliente de esa relación. Por cosas que nosotros hemos vivido con Adriana, Adri hizo un proceso de perdón con su papá en una toma de yaje que hicimos juntas. Sí. ¿Te gustaría contarnos acerca de esa experiencia? Pues esa experiencia fue bonita. Pues mi papá ya hace 11 años que él falleció, y ver de que su comportamiento cuando yo era niña, todo tenía o sea, la razón de ser era que él lo criaron así. Él venía con los patrones violentos, y pues así mismo él, cuando me corregía, pues era de forma lenta en la adolescencia. Entonces pues siempre se llena, lo que tú dices, de odios, como ese sinsabor, ¿y usted por qué hizo esto? O sea, muchos cuestionamientos, pero hay que soltar todo eso, porque ya lo que fue. Ya esas situaciones que causaron, o lo que yo te comentaba, también comentaba Mateo, con el papá de mi hija, ya son situaciones, tengo a mi hija, o sea, ya, eso ya pasó. Ahora lo que tenemos el ahora, lo que va a pasar no lo sabemos, pero lo que sí, el trabajo interno es de perdonar, y ese fue un medio también. Inclusive yo le pedí perdón a mi hija pues por los tiempos que no pude estar con ella, a pesar de que traté de estar en todos los posibles, pero sí fue en esa toma de esa zarza ardiente, como decía, que porque todo cuando inició fue alrededor del fuego, y de cómo, no sé, digamos, yo considero que era como el ángel que estaba al lado y me decía, ve allá a la hoguera y pide perdón por lo que tú quieras, y tener esa convicción en ese momento, pues que sí, el viaje, pues sí, es un tema que es alucinógeno, sí. La ayahuasca es un tema que tiene que tener un objetivo. Si no se tiene un objetivo, es mejor no hacerlo. Una preparación con una persona que tenga todo el conocimiento ancestral para hacerlo. No puedo decir que lo haga o no lo haga, no, eso tiene que ser convicción de cada persona y el por qué lo va a hacer. Y vi que eso me sirvió como para soltar esa carga, porque esos odios y todas esas cosas lo que generan es cargas adicionales en el cuerpo que se somatizan. Entonces uno ya, mejor dicho, se engorda más de lo que están, las rodillas y todo, porque el cuerpo grita todos esos rencores. Pero ya cuando se van aliviando, y no solo el tema del viaje, sino también el proceso, los mantras y también la oración. Me parece que un tema importante es la oración para poder perdonar. Hacer ese proceso no es de un día para otro, es de tiempo, pero ya cuando, por ejemplo, con el papá de mi hija, yo puedo hablar normalmente porque no lo odio, o sea, le doy inclusive gracias por ese ser tan lindo que formamos, pues sí, pero me siento muy feliz de verla a ella, y también que es un buen ser humano, también de que esos procesos de oración, ¿vale? Son muy importantes. Y eso en que
¿qué modificó tu vida? O sea, sí hubo un cambio en tu O sea, vida. ¿cómo te sentiste cuando lo perdonaste? Y después de la toma más que todo. Sí. O sea, ¿Y lo ¿cómo que lo más perdonaste? Y Sí. después de la toma. Pues mira que fue desde la toma que hice eso ahí en la hoguera, de perdonarlo, y ya después fue un proceso más con oración, de decir, no, ya soltar, ya lo que fue, pues ya ni siquiera está en este plano, pues ya para que, o sea, no tiene ninguna razón de que yo guarde odios, y además que me hago mal a mí misma, porque si yo no lo perdono, la que sigue cargando además soy yo, entonces no, ya suelte y chao, yo tengo que seguir con mi maleta ligera, porque yo quiero seguir mi viaje de lo mejor posible, de poder, yo creo que este proceso espiritual es de día a día, de trabajarlo, porque todos los días se nos presentan situaciones en las cuales podemos tomar decisiones, sean buenas o malas. Sí, y lo que tú dices de acerca de la oración, pues es muy valioso. Yo no soy mucho de orar pues a un ser específico, pero sí cuando pues después de que hicimos la toma con Adri, en otro episodio quizás les cuento un poquito más acerca de esto que pues vivimos desde mi experiencia, pero sí estuvimos en una iglesia que estábamos justamente recordando hoy antes de grabar el episodio, que era del Arcángel Miguel, de San Miguel Arcángel, y en ese momento sentimos la necesidad con Adriana de ir allá. Yo no recuerdo que pues a Adriana orar claramente, ¿no? Pero yo pegada a la rueda también, porque justamente necesitaba, en mi caso, encontrar como un balance, como un equilibrio y como todas esas respuestas, y volver a como a tener un engranaje como con el universo. Y pues una de las maneras que como ser humano tenemos para hacer eso pues son las creencias, entre esas una creencia religiosa con la que muchos fuimos pues creados, ¿no? Pero sí recuerdo que fuimos a que el padre nos echara agua bendita, y pues yo recuerdo que oraba con una fe, y justamente estuve en un apartado hace unos días y el universo me puso ahí, y tuve una conversación con una persona que estaba allá, y recordé que yo para esos días cargaba de los de rezar. ¿Un rosario? Un rosario. Yo había tenido un viaje previo a lo del viaje a Buga. Estuve en Calarcá visitando a una amiga, y con ella fuimos a Buga. Entonces yo compré unos rosarios, uno para Adri, que el de Adri me parece que era verde, uno para mi mamá y uno rojo para mí. Y aunque yo nunca me había puesto nada, sentía que necesitaba usar ese rosario como medio de protección. Y cuando yo me sentía vulnerable, me cogía el rosario inmediatamente y me lo pegaba como al pecho, y en ese momento mi creencia estaba en que eso me daba protección y daba cierta tranquilidad al alma. Entonces comparto pues lo que tú dices, que en estos procesos de perdón, de transformación, también pues se pueden complementar con un tema de oración, y pues a ti y a tu familia les ha funcionado mucho el tema de la fe, ¿no? Sí, y tener ese guía espiritual. O sea, puede ser, o sea, es un tema de creencias, pero sí de que existe algo más grande de lo que es. También que el enemigo, digo que el enemigo más fuerte puede ser uno mismo en temas de ego, porque ese ego es el que realmente nos divide, inclusive dentro de la misma conciencia. El ego es ese que nos fractura, y es contra el que siempre estamos como en la lucha. Entonces ese tema de creencias es bastante fuerte, e inclusive lo que venías hablando es desde un tema familiar, pero dentro de nuestra propia vivencia también son elecciones que nosotros tomamos, y no hay como mejor que no hacerle mal a nadie, que eso es lo más importante. Súper, atento. Sí, de acuerdo.
¿Alguna pregunta? No, sí, yo tenía comentarios respecto a lo que decías, por ejemplo, del perdón, que es, o sea, para mí es como que si uno no, bueno, es que es como una decisión, ¿no? Como que tú decides como que quieres soltar eso, pero es cuando uno también se da cuenta de que el hecho de tener rencor hacia alguien es como que eso se siente solamente acá, pero allá no se siente. Entonces, como que tú mismo te guardas eso y es donde hay unas consecuencias de eso, y es que uno es el que carga eso y eso es lo que el cuerpo refleja. Pero también lo que estaba tratando de, o sea, lo que estaba pensando es que, pues lo que uno intenta es como vivir más, o lo que yo intento en mi vida es como tratar de estar más tranquilo, de vivir más feliz, lo que te decía, disfrutar más la vida. Pero yo no me siento como que, por ejemplo, tenga rencor hacia nadie, ¿no? No sé si tú cómo lo ves, pero yo no, digamos que ahorita me siento en un punto de mi vida donde lo que quiero es como crear cosas. ¿Tienes problemas de hígado? No, si tienes problemas de hígado. No, o sea, yo lo que siento es como que quiero es crear cosas nuevas porque pues siento que tengo como la energía y el espacio, pero eso es porque de pronto he abierto espacios en mi mente y en mi vida como para crear cosas, ¿sí? Entonces estoy pensando es como que ahorita qué voy a hacer, o en temas financieros, como qué proyectos tengo para poder escalar el tema de la abundancia financiera y en proyectos laborales y todo el tema, pero es como que yo creo que cuando uno suelta esos rencores que tiene o cargas que lleva mucho tiempo o de pronto una relación que pues que a uno le genera incomodidad o que lo tiene estancado, pues como que uno se abre a crear nuevas cosas, ¿no? Eso me parece importante. Sí, no, lo que pasa es que hay como rencores, o sea, el rencor ¿de dónde nace? Nace de una emoción de ira, de una emoción de rabia, ¿sí? Y eso se acumula en el hígado, ¿sí? O sea, el organismo la parte del organismo que lo recibe es el hígado. Por eso te preguntaba lo del tema de que si te dolía el hígado, o se te inflamaba el colon, o todas esas cosas, porque físicamente o biológicamente eso se refleja ahí, ¿sí? Y esas emociones, de pronto de unas pequeñas rabietas o de unas pequeñas, rabia que te da, ira, se te empieza a acumular, se te empieza a acumular. Y nosotros no estamos acostumbrados a sacar esas emociones y hacer terapia, así sea de golpear cojín y gritar y decir, bueno, no me quedo con esto, ¿sí? O romper cosas. Exacto, o romper cosas, entonces eso se va acumulando, se va acumulando, se va acumulando, y era lo que yo trataba de decirles hace un ratico, que muchas veces, por ejemplo, tú explotas con una persona, pero realmente esa persona no tiene nada que ver con tu sentimiento ni con tu ira, sino que es una acumulación de algo de pronto que tú tienes de pequeño. No sé, tú en varios episodios nos has comentado que tu mamá trabajaba mucho, o que el recuerdo que tú tienes de infancia es: mi mamá trabajaba mucho. Sí. Entonces, quizás tú como niño, pues, ¿qué querías? Que mamá no trabajara porque querías atención y querías jugar, como todos los niños pues quieren hacerlo con su mamá. O sea, ellos no entienden ciertos roles de los adultos y lo que quieren es que uno esté ahí botado en el piso compartiendo con ellos y con los juguetes, ¿sí? Y eso, y el que ella de pronto no estuviera contigo y te hiciera ese alto de: ven, tengo que ir a trabajar, o espérame en un ratico, jugamos, lo que sea, como lo manejara, te han ido generando pues ciertas emociones que tú finalmente no has sacado, ¿sí? Entonces, cuando te enojas porque alguien te dice de pronto como: no, espérame porque tengo que trabajar, tú sientes que estás enojado con esa persona, pero realmente estás enojado con tu mamá, ¿sí? Sí. Y lo que está saliendo ahí es ese niño herido con esa emoción. Entonces puede que en este momento tú no tengas muy consciente las emociones, ¿sí? Porque, por ejemplo, yo también en mucha época de mi vida pensé: no, pero yo no siento que tenga rabias, dolores, rencores, iras, no siento que tenga a nadie que perdonar. Pero cuando empiezo a hacer esas pausas, me doy cuenta que sí, y empiezo a decir cómo hacer esos altos y a comunicarme mucho hacer procesos de niño interior y empezar a sanar esas heridas pues que se generaron en la infancia, y ahí es donde esas emociones que quedaron, por decirlo de alguna manera, recesivas, a sacarlas y a ir caminando, ¿no? Pero mira que algo que me sirvió a mí para perdonar
fue el tema de que a mi papá, pucha, lo criaron, porque lo escuché también de unas tías, le daban palo durísimo. Entonces, pues, lo mismo mi mamá, o sea, el sistema de crianza fue con la violencia. Entonces, por eso, yo decía, bueno, pero si ellos, fue lo que le enseñaron en su momento, pues ellos no tienen la culpa de reaccionar como fueron conmigo. Entonces, es también de perdonar, de que tuvieron su razón, fue lo que les enseñaron, pero a su vez también está en mí, en perdonar. Claro. Y tú lo dijiste en algún momento de este espacio, y es que cada persona pues es un universo, ¿no? Cada persona es un libro, cada persona pues es una historia propia, y detrás de esa persona pues viene todo un transgeneracional, ¿no? Sí. Que hace que nosotros de alguna manera tengamos, pues por decirlo, condicionadas ciertas conductas, no todas, pues porque existe el libre albedrío y demás, pero hay muchas cosas que nos condicionan a nosotros, como las creencias, y cada cual pues vive. Cuando yo me enojo con alguna persona o hay alguna situación, ahora, ¿no? Porque en otras épocas ella sí alcanzó, Adri sí conoció otras versiones mías, ¿no? Pero ahora cuando me enojo con alguna situación o con alguna persona, pues yo también digo, detrás de ese enojo hay algo, ¿no? Y viene un montón de cosas, entonces eso me permite dejarlo fluir un poco más y hacer, pues sí, obviamente permitirme la emoción, porque pues es importante eso que estamos hablando, ¿no? Sacar la emoción, permitirse decir, estás enojada, sí, estoy enojada, que tengo que decir, no, estoy acá tranquila, y por dentro, sí, el dolor, no, sí, estoy enojado, sí, déjame proceso la emoción, y ahora cuando ya haya procesado la emoción, pues podemos continuar, pero sí detrás de, y esta es como una de las reflexiones que quiero dejar, y es como detrás de cada persona está su historia personal, están sus creencias y adicionalmente su transgeneracional, ¿no? Sí. Bueno, y ese tema del transgeneracional que tú dices, pues es algo que uno de pronto no puede ver porque no se ve a la luz. O sea, que digamos que, por ejemplo, si tu abuelita, el papá, la forma de educar a tu abuelita fue que le pegaba, y así se fue pasando. Obviamente la cultura va cambiando también es un poco, pero es como que cuando tú eres consciente de eso, pues vas a cambiar el patrón, ¿no? Pero si tú no indagas o no preguntas o no haces de pronto una constelación o algún tipo de forma de que vuelvas lo inconsciente consciente, pues no vas a saber cómo romper el patrón, o no vas a saber de dónde viene, por ejemplo. Entonces sí es importante también ese tema de la transgeneracional, que seguramente tenemos pendiente el capítulo de las constelaciones, que todavía no lo hemos hecho con algunas de nuestras especialistas en constelaciones. Sí, inclusive hoy me he dicho, no, constelaciones no es, tienes que hacer eso. No, pues yo, pues no sé si tendrás que constelar o no, porque pues o sea, eso no se puede terminar así de fácil, ¿no? Pero no todo se constela. ¿Sí? Hay cosas que sí se constelan, hay cosas que no, pero yo le comentaba en alguna ocasión a Adri que yo trabajé un tema específico a través de una terapia cuántica, revisando también en esa misma terapia el transgeneracional. Entonces la terapeuta que me hizo a mí esa terapia, yo realmente el tema era que yo estaba en una tusa tenaz, ¿sí? Y yo sentía que pues era exitosa en todos los aspectos de mi vida, pero mi talón de Aquiles pues era el amor. Entonces yo decía, pero ¿por qué pues me va bien en todo y en el amor siempre esas rupturas tan fuertes, tan devastadoras? Porque pues eran devastadoras. Sí, Hay que decirlo. Hay que decirlo, sí. Entonces hice una terapia, y en esa terapia logramos mirar mi transgeneracional. Entonces ahí empecé a ver, pues primero que venía de un matriarcado también, ¿no? Segundo, que más o menos el 80% de las mujeres de mi familia por la línea materna o eran separadas o eran viudas, eran madres casi todas solteras, y el otro restante o no tenían pareja pues por su elección propia, y un 5 o 10% eran mujeres que tenían un hogar estable, ¿no? Entonces a partir de ahí yo dije, bueno, pues
estas estadísticas algo me están diciendo. Y en la terapia lo que trabajamos es ver que tanto mi mamá como mi abuela habían tomado en el pasado las mismas decisiones que yo estaba tomando en ese momento, y descubrir la razón por la cual, pues que era lo que las decisiones que tenía que tomar para dejar de repetir los mismos patrones. Entonces ellas normalmente preferían su trabajo al amor. Entonces ahí fue cuando también yo empecé a tomar conciencia, pues, de que pasaba mucho tiempo en campo trabajando en muchos proyectos, que el estar allá, pues Adri más que nadie lo sabe, pues es dejar aparte una vida personal en un lugar con un arraigo. Y vivirlo y vivir como otra vida a los lugares donde vas, porque tienes que establecer un hogar. Las personas con las que trabajas se convierten, pues, en tu familia, ¿sí? Y pues yo dije, bueno, si yo quiero tener una familia y quiero romper ese patrón, pues tengo que, uno, hacer un equilibrio y un balance entre mi trabajo y mis relaciones de pareja, y empezar a generar un arraigo donde yo no tenga que estar de aquí para allá, de allá para acá. Entonces pues pedí un traslado para estabilizarme 100% en Bogotá, y todo fue también encaminándose y encuadrándose. ¿A raíz de qué? Pues de las decisiones que yo empecé a tomar, de la conciencia que hice, el análisis del transgeneracional. ¿Cuál era el motivo? Que tanto mi mamá como mi abuela habían preferido el trabajo que el amor, y yo estaba en lealtad con mi abuela. Entonces ahí pues hicimos un tema de registros akáshicos y terminar como ese contrato con mi abuela. Hice un ritual de psicomagia para eso y fue muy bonito. Pero sí, pues obviamente pues para tu caso y para los otros casos, pues hay que mirar también si es que es transgeneracional o si es que hay que hacer toda una constelación, ya sea personal o individual. Sí, pues yo lo que veo es que lo importante, como es el tema, no es cargar con cosas que no nos corresponden, sino cargar con lo propio. Cargar con lo propio, así es. Pero más que cargar, responder por lo propio, ¿no? O sea, sí. porque la palabra carga a su vez, pues tiene mucha carga, ¿no? Sí, yo creo que es como... O sea, por ejemplo, de lo generacional es como que estamos literalmente viviendo vidas pasadas. Entonces no es el presente, sino que... Porque digamos que yo en el presente pues tengo todo abierto para... No sé, si digamos hoy quisiera, lo que dice Vale, como romper todas mis decisiones y decir como renuncio a mi empleo y me voy a viajar al sudeste asiático, pues eso sería, digamos, que una decisión que yo puedo hacer hoy, ¿sí? Entonces tengo todo, literalmente, pues en Colombia que uno tiene la libertad de hacer lo que uno quiera, de cierta forma, tomar decisiones y ese tipo de cosas. Sí, no sé. Bueno, o sea, como uno tiene la libertad de tomar sus propias decisiones, entonces pues tienes el panorama abierto para hacer cualquier cosa que quieras, aparte de todo lo que ya pasó en el transgeneracional y de todos los paradigmas y cosas que uno puede ver si se pone a hacer terapia o ese tipo de ejercicios que, pues por ejemplo, yo pienso que mis papás tienen muchas cosas que yo todavía quiero cambiar, o sea, en mi vida actual, en mi futuro. Entonces, siendo consciente de esas cosas que quiero cambiar de eso, pues puedo crear cosas distintas, ¿no? Y también hay algo importante que me parece que es bueno que resaltemos, y es algo que hablamos con Vale en algún momento, y es también tomar todo lo bueno que yo tengo de ellos, ¿no? Entonces los valores, lo que tú decías de los valores que te instauró tu abuela o tu madre. Ambas. Sí. Entonces también tomar todo lo bueno, reconocerlo, porque eso es parte de lo que yo soy, ¿no? Y lo que dice Vale, pues dejarse vivir como uno es, pero también reconocer y ajustar. Yo no te entendí el tema del tiempo. Pues que digamos que, bueno, es que yo no sé mucho de constelaciones y todo ese tema transgeneracional, pero pues yo siento que en el presente uno tiene la libertad de hacer lo que uno quiere, porque estamos acá. Por eso decía que aquí en Colombia, si digamos si tuvieras una dictadura en algún país de esos como, bueno, no sé, creo que en China, entonces ahí tienes que trabajar porque tienes un tema mandatorio, ¿no? Una dictadura. Aquí en Colombia pues tienes una libertad hasta cierto punto. Entonces por eso digo que uno tiene como que la responsabilidad y la libertad de hacer lo que uno quiera hasta cierto punto. Entonces puedes elegir, y el hecho de ser consciente y romper patrones y ir hacia atrás y cambiar las cosas de tu familia o lo que sea. O sea, digamos que ver las cosas que me duelen hoy, es bueno ir a mirar lo que es la familia de uno y ver por qué puede estar pasando. Pero digamos que
Sí, pero eso es ser también... responsable 100% del presente. Eso es exactamente, porque estás en el presente y ya si nos metemos un poco a temas cuánticos, pues porque el tiempo es circular, ¿no? Bueno, o es en espiral, pero ese es el tormento de Mateo, la lógica global convergente. Me lo complica mucho. Pero ¿sabes qué? Estuve escuchando nuevamente el podcast que grabamos sobre la LGC. Y escúchalo, ¿Es muy claro? Uno es muy claro, sí. Y dos, o sea, tú no sabes, pero entiendes todo. Sí, yo creo. O sea, yo te estaba escuchando, justamente lo escuché para eso, y él entiende todo. Lo que pasa es que él cree que no entiende, pero su neurología está accediendo a la información, pero la tienes integrada. Sí, bueno. y es también por el tema de las vivencias. O sea, en este momento también lo que llamamos zona de confort, ¿no? A veces cuando estamos en ciertos momentos, y me incluyo porque siento que estoy en ese momento, de esa zona de confort, pero también que hay como algo que a veces si tú no tomas la decisión, te empujan a tomar la decisión de hacer esos cambios. Entonces, pues yo creo que eso es tan particular para cada persona y en las decisiones, y uno de los mecanismos es ese cambio, inclusive en temas de viajar, en temas de trabajo. Yo creo que ahí se rompen todos los patrones de llevar eso, o sea, de tener todo ese tema o sea, del día a día. Es que yo creo que lo que mata es las rutinas. Uy, no, lo que no. O sea, hablando laboralmente, por ejemplo, cuando tú tienes que cumplir un horario y eso es supremamente difícil, pero eso te ayuda a tener disciplina. ¿Sí? Entonces, es también hacia dónde queremos ir. Entonces, lo que decía Mateo hace un momento, si me quiero ir a la Conchinchina, bueno, donde sea, pero es a disfrutar, a tener ese espacio consigo misma. Esos son, de verdad que a veces no hay que pensarlo, sino de una vez tome la decisión y hágalo. Y arranque, sí. Sí, porque así son las decisiones. Sí, yo también las mejores decisiones que he tomado han sido de una pulsión. Sí, yo creo que lo más importante es uno ser como 100% responsable de su vida, porque ahí pues puedes tomar decisiones no tan drásticas como renunciar y irse al sudeste asiático, pero sí de pronto dejar de gastar de más, y si quieres irte en 2 años, pues bueno, no sé, digo definitivamente, o algo que requiera una inversión mayor, pero así con todas las cosas, y pues uno se puede ir proyectando con pasitos pequeños, ¿no? Que dices de la disciplina y todo eso, sí es algo que es que uno puede tomar cosas. Por ejemplo, si tú dices de tu empleo que te da cierto horario, eso te da unos patrones y una estabilidad y una disciplina, pues eso lo tomas para otra cosa. Si quieres después ser emprendedor, ya sabes que la disciplina es algo que te puede generar buenos resultados. Entonces siento que, bueno, igual siendo responsable del 100% de la vida de uno ya tiene el camino. Claro. Eso es como lo más importante. Sí. Bueno, Andy, pues yo te agradezco mucho por estar en este espacio, por abrirnos tu vida, tu corazón, por compartirte no solo con nosotros, sino con todas las personas que nos escuchan. Ya lo sabía, pero no me queda duda que eres una gran mujer y tienes todo mi respeto y toda mi admiración. Ay, tan bonita, gracias, Vale. Adri, gracias por estar aquí. Gracias. Cuando quieras, de pronto podemos seguir conversando más adelante. Claro. Y nada, nos vemos en el próximo episodio. Gracias.